Azora es una empresa de inversión y de gestión de activos. Nacieron con una vertical muy clara que era el Build to Rent. Pues la verdad es que Azora ha crecido rapidísimo. Ahora somos ya casi 600 personas y se han ido añadiendo verticales, ¿no? Hoteles, de descarbonización, energías renovables, senior housing, student housing. En total estamos gestionando, si no recuerdo mal, unos 14 billions. StepHouse, que es una marca de alojamiento, ¿no? para estudiantes, pero ¿cuál es su punto diferencial? Nosotros compramos un paquete de 6 residencias que ya estaban operativas y que funcionaban bajo otra marca, y ahí tuvimos un doble reto. Primero, crear una marca nueva y darla a conocer, y el segundo es que teníamos que hacer eso en el mismo momento en el que teníamos que vender las plazas para la gente que entraba en septiembre. Nosotros lo tuvimos que hacer todo muy deprisa, ¿no? Y por eso os contratamos, ¿no? Pensamos, si esto es muy difícil, vamos con los mejores, ¿no? Ahora mismo tenemos abiertas unas 4.000 camas, tenemos alrededor de un 80-82% de ocupación media. En más de la mitad de las residencias las tenemos al 100%. Las residencias parecen hoteles, o sea, son pues muy lujosas, son sitios donde apetece mucho quedarse a vivir. ¿StepHouse podría existir sin marketing digital? Claramente no. Necesitamos el digital para captar leads, para captar nuevos clientes. Pero incluso las marcas que llevan 30 años en el mercado necesitan invertir en digital. Nuestra fuente principal de captación de clientes son, por un lado, la renovación de los chavales que ya tenemos, y en primer lugar te diría, pues claramente el marketing digital. SEO, SEM y ChatGPT. Cada lead que captamos a través de anuncios en Google o en Meta nos cuesta en torno a los 70 euros. Estamos ahora mismo en un 15 o un 16% de conversión. CPL, ¿no? 70 y pico euros, cerráis un 15%, estamos hablando de un CAC aproximado de 500 euros, ¿no? Pero 2 años, ¿no? O sea, en Lifetime Value aquí igual estamos hablando de más de 20.000 euros. O sea, tiene unos retornos súper buenos. En marketing digital creo que en 2025 nos gastamos alrededor de 160.000 euros. ¿Hacia dónde va el negocio de las residencias de estudiantes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Optimo Talks. Hoy tengo el placer de tener a Carlos Cano conmigo, Managing Director de StepHouse. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Albert. Gracias por venir. Oye, en primer lugar me gustaría, hoy vamos a hablar de StepHouse, que es una marca conocida de residencias de estudiantes, pero primero me gustaría conocer un poco tu carrera, ¿no? Tu background, que me cuentes un poco de dónde vienes y cómo has acabado en StepHouse. Sí, bueno, mi carrera la verdad es que ha sido muy divertida. Yo estudié SAD en Barcelona, hice finanzas y empecé a trabajar en análisis de riesgos, nada que ver, o muy poco que ver con lo que estoy haciendo ahora. Muy divertido suena, ¿no? Sí, no fue demasiado divertido, entonces a los 6 meses yo creo que fui la persona que menos tiempo duró en aquel banco. O sea, tengo amigos todavía, pero la verdad es que me fui pronto. Entonces luego estuve haciendo 10 años parques temáticos en España y en Italia, y fue una época bastante divertida porque es un sector bastante dinámico, o lo era en aquel entonces. Pero después, en 2005, tuve la oportunidad de dedicarme a lo que me gustaba de verdad y me fui a una empresa a hacer festivales de música, que esto fue realmente divertido, ¿no? Luego, evidentemente, los horarios no son los mejores para compatibilizar con niños pequeños, y cuando nació mi segundo hijo, mi mujer ya casi me dio un ultimátum y decidimos... Basta ya, ¿no? Exacto, decidimos que tenía que hacer algo un poco más convencional y apareció una oportunidad súper interesante y empecé en 2014 en el mundo de las residencias de estudiantes con el que era líder y sigue siendo líder en España en aquel momento, que es Resa, ¿no? Y ahí estuve pues como 6 años pues muy divertidos, aprendiendo mucho, en una época que fue especialmente bonita porque estábamos redefiniendo el concepto de residencia de estudiantes en España, ¿no? Que la gente asociaba pues a los colegios mayores, un sitio pues muy estricto, con muchas normas, muchos horarios, muchas reglas, y nosotros lo convertimos en un activo pues mucho más aspiracional, ¿no? Con mucha más experiencia de usuario, donde los chavales pues sabían que se lo iban a pasar incluso mejor que en un piso con amigos, ¿no? Y bueno, luego me fui a hacer una cadena parecida, pero de hostels, y por el camino se ha cruzado también StepHouse. Todo eso siempre dentro de Azora, o sea que he estado llevando diferentes proyectos dentro del mismo fondo de inversión. Sí, que no lo hemos comentado, pero acerca de Azora, ¿no? Para la gente que no, al final es una marca muy conocida, pero para los que no lo conozcan un poco, ¿qué líneas de negocio tiene? ¿Cuál es el valor un poco diferencial, ¿no? Pues mira, Azora es lo que llamamos un fondo de inversión. En realidad es una empresa de inversión y de gestión de activos que nació en España en 2003. Los fundadores son Concha Osácar y Fernando Gumucio. Y bueno, nacieron con una vertical muy clara que era el Build to Rent, que era, oye, vamos a hacer vivienda asequible pues para la gente. Claro. Sí, ya bueno, preveyeron un poco la megatendencia que efectivamente estamos viendo que ahora está funcionando, ¿no? Y luego poco a poco, pues la verdad es que Azora ha crecido rapidísimo. Ahora somos ya casi 600 personas y se han ido añadiendo verticales, ¿no? Hay una vertical que es también, yo creo que fue la segunda que empezamos a trabajar,
y que es muy exitosa, que es la de hoteles, pero luego hay otra también pues, de descarbonización, hay otra de energías renovables, en fin, tenemos senior housing, tenemos student housing, o sea, hay varias, en realidad tenemos varias verticales de negocio, ¿no? En total estamos gestionando, si no recuerdo mal, unos 14 billions, ¿no? Que, bueno, esto de los billions es la típica cosa billions que... americanos, ¿no? 14.000 millones de euros. Eso es. Y bueno, y el proceso es siempre el mismo, ¿no? O sea, tratamos de identificar tendencias, luego intentamos crear una plataforma, en vez de gestionar activos sueltos, intentamos siempre crear plataformas para que sea más óptimo. Y bueno, y creamos valor, reconvertimos, reposicionamos y después hacemos una venta también inteligente cuando toca y trabajamos, la verdad, eso nos ha permitido trabajar pues con algunos de los fondos soberanos más grandes del mundo, ¿no? Prácticamente con todos ellos, te diría. Stephouse es una marca, ¿no?, reciente o bastante nueva, pero que hemos visto y tenemos el placer de trabajar con vosotros, hemos visto cómo la ha cogido el mercado y la verdad que ha sido una pasada, ¿no? Pero me gustaría que nos profundizaras un poco más. Ya sabemos que es una marca de residencias o de alojamiento, ¿no?, para estudiantes, pero cuéntanos un poco más, ¿no?, acerca de la marca, cuál es su punto diferencial. Pues mira, Stephouse efectivamente es una marca que arranca, yo creo que fue en abril del año pasado, en abril de 2025, y eso fue un reto porque nosotros compramos un paquete de 6 residencias que ya estaban operativas y que funcionaban bajo otra marca, y ahí tuvimos un doble reto. Primero, crear una marca nueva y darla a conocer, y el segundo es que teníamos que hacer eso en el mismo momento en el que teníamos que vender las plazas para la gente que entraba en septiembre, ¿no? Con lo cual eso siempre es complicado. Lo ideal es tener tiempo suficiente para lanzar la marca y cuando ya hay un cierto brand awareness en el mercado, empiezas a vender. Nosotros lo tuvimos que hacer todo muy deprisa, ¿no? Y por eso os contratamos, ¿no? Pensamos, hostia, esto es muy difícil, vamos con los mejores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué intentamos hacer? Tampoco pretendemos inventar la rueda, ¿eh? Somos una marca de alojamiento para estudiantes. Y lo que queremos es pues dar tranquilidad a los padres de que su hijo o su hija va a estar en muy buenas manos, y luego le vamos a prometer también al chaval pues que vamos a acompañarle en lo que creemos que van a ser pues los mejores años de su vida, ¿no? Porque es un momento de descubrimiento, porque vas a una ciudad nueva, es un momento muy social porque tienes tiempo libre y tienes la oportunidad de conocer a mucha gente. Es un momento de crecimiento personal porque, bueno, vas a la universidad, aprendes cosas. O sea, yo creo que es el mejor momento de su vida, ¿no? Entonces intentamos hacer eso, prometerles, nuestra promesa como marca es esa, ¿no? O sea, que vas a conocer mucha gente, que vas a aprender muchas cosas y que nosotros vamos a acompañarte en ese proceso sin agobiarte, pero dándote inputs y dándote posibilidades de que obtengas todo lo que la universidad no te da. La universidad te va a dar una formación reglada fantástica y nosotros queremos ayudarte a que recibas todo lo demás, ¿no? Pues el efecto social, crear esa independencia que tú vas a necesitar. Vamos a ayudarte a que aprendas a cocinar, a que aprendas a organizarte, a que tu habitación esté ordenada, a que seas capaz de aventurarte en la ciudad y descubrir los sitios nuevos. Bueno, todas esas soft skills que creo que cada vez son más importantes. Luego profundizaremos un poco más, pero comentábamos que anteriormente quizá, ¿no?, había un mindset más, ¿no?, de los padres de voy a llevarles a un sitio, ¿no?, que estén controlados, que estudien mucho, creo que esto con los años ha cambiado. Evidentemente los padres, ¿no?, queremos estar tranquilos de que nuestros hijos están en un sitio, ¿no?, controlado y con un entorno más o menos, ¿no? Sí. Pero quieres que se lo pasen bien y que disfruten, ¿no?, también del momento, que estudien, pero que a la vez, ¿no?, conozcan a gente, ¿no? Ha cambiado mucho, es súper interesante esto que me dices, porque cuando yo empecé a trabajar en residencias de estudiantes en 2014, era una de las cosas que me obsesionaban, ¿no? Es en plan de, oye, ¿quién toma la decisión? O sea, teníamos un cliente que era, bueno, teníamos un usuario, que era el chico, y un cliente que era el padre, porque era el que hacía las búsquedas, el que pagaba y el que al final tomaba la decisión, ¿no? En aquel momento, los chavales asociaban, como te he dicho antes, las residencias de estudiantes a los colegios mayores, ¿no? Un sitio donde tenías que llegar antes de las 10 de la noche, te metían charlas obligatorias, o sea, era una especie de campamento militar un poco, ¿no? Con sus cosas buenas, porque generaba una cohesión de grupo y un spirit de corps y tal, pues muy interesante, ¿no? Pero nosotros quisimos darle una vuelta en aquel momento, hicimos muchos focus group para averiguar quién tomaba la decisión, ¿no? Y nos dimos cuenta que era una decisión pues bastante a medias entre el padre y el hijo. Muchas veces el padre te decía que el primer año tenías que ir a una residencia o a un colegio mayor y el segundo año ya podías irte a un piso, pero después el chaval aceptaba eso
y asumiendo que el primer año le tocaba ir a una residencia, era él el que decidía si iba a una o iba a otra. Con lo cual, eso te complicaba mucho tu plan de comunicación, porque a veces no sabías cuáles eran los mensajes que tocaba, ¿no? Nosotros empezamos, me acuerdo, con mensajes muy destinados a te vamos a dar un sitio donde tienes seguridad, donde te damos el mantenimiento de la habitación integrado, no te tienes que preocupar de nada, donde todo es fácil. Comida, limpieza, orden, claro. ¿no? Y poco a poco fuimos evolucionando a unos mensajes mucho más de, oye, el mejor momento de tu vida, claro. amigos, sociabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y en estos últimos 10 años, pues la cosa se ha ido decantando hacia ese lado, ¿no? Cada vez más son los chavales los que toman la decisión. Y sí es verdad también que entre todo el sector hemos ido convenciendo a los chicos de que yo creo que es bastante más divertido vivir en una residencia que vivir en un piso. En un piso vives con 3 colegas, tienes que limpiar tú, cuando montas una fiesta, que es por lo que quieren irse, luego te das cuenta al día siguiente que tienes que limpiar el piso y normalmente además tienes resaca, con lo cual es un infierno. Y en la residencia estás con 300 chavales de tu edad, ¿no? Con lo cual es bastante más divertido. A ver, es mucho más el círculo, ¿no? Pero es interesante esto que dices. Entonces, bueno, en determinadas plataformas, pues como Meta, es muy fácil segmentar por edad y entonces puedes hacer anuncios diferentes. Cuando la gente está buscando en Google, pues no tanto. No siempre sabes qué edad tiene el que está buscando. Si es el padre, claro, la madre o es el niño. Con lo cual, a veces es verdad que tienes que tender a hacer algunas campañas de comunicación un poco más neutras porque no sabes muy bien quién te está viendo, ¿no? Genial. A nivel de ubicaciones, ¿dónde podemos encontrar...? Pues mira, ahora estamos en España y dentro de un mes estaremos también en Oporto, en Portugal. En España estamos en San Sebastián, en Pamplona, en Girona, en Madrid tenemos 5, estamos también en Sevilla, en Málaga y en Granada. Y vamos a estar muy pronto también en Valencia y en Málaga. Estamos también abriendo, como te decía, una residencia nueva este mes de febrero en Porto. Tenemos ya proyectos en marcha también en Lisboa y estamos analizando algún otro país del arco mediterráneo que nos apetece mucho. O sea que queremos hacer una plataforma como mínimo presente en todo el sur de Europa. Luego lo comentaremos un poco más en profundidad, pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Off the record, que el concepto plataforma es importante porque quizá el tema de estudios ya no es tan local, ¿no? Y cada vez puedes hacer la carrera en un sitio, pero acabarla en otro país y hacer el máster, ¿no? Y ese concepto de poderte mover dentro de la marca es beneficioso para el estudiante, pero también a nivel de negocio, ¿no? Sí, yo creo que hay muchísimas sinergias y efectivamente para el estudiante, que cada vez tiene mucha más movilidad, pues es fundamental. Yo me acuerdo cuando estudiaba la gente se iba a hacer el Erasmus un cuatrimestre, ¿no? Ahora menos de un año es como ridículo. Y hay muchas carreras que dentro de su plan de estudio ya tienen contemplado que es en 3 o 4 ciudades distintas, ¿no? A nivel de hitos, ¿no? de negocio, no sé si creo que se mide por camas, ¿no? ¿Cuántas camas hay? ¿Cómo ha funcionado ese lanzamiento? Cuéntanos. Pues mira, nosotros ahora mismo tenemos abiertas aproximadamente unas 4.000 camas. La última residencia que compramos, o sea, arrancamos la etapa de comercialización en el mes de abril con 6 residencias abiertas. Pero teníamos 4 en construcción, que abrimos en septiembre. La última de estas la compramos en julio, o sea, ya al final del periodo de comercialización, ¿no? Con lo cual, en esa, evidentemente, tenemos una ocupación algo más baja. Pero en el conjunto del portfolio tenemos alrededor de un 80-82% de ocupación media. Más de la mitad de las residencias las tenemos al 100%, y nos penaliza mucho pues, esta última residencia en Canto Blanco, en la Autónoma de Madrid, que cogimos pues, el 2 de julio, nos la vendió otro operador. Y nos la vendió con 15 reservas, es una residencia grande de 400 plazas. Es la residencia que a mí más me gusta, por dentro es espectacular. Y bueno, conseguimos llevarla como al 50 y pico % de ocupación, pero la vamos a llenar este año, ¿no? Pero eso nos ha penalizado un poco. Pero en general la verdad es que estamos muy contentos. O sea, hemos conseguido, pues como te decía, un 82% de ocupación, unas 3.500 camas ocupadas, y hemos conseguido una renovación alta también del 32% más o menos de los chavales que ya teníamos. Aspiramos a llegar a un 50% el año que viene. Un 82% contando la nueva. Sí, digamos, contando la nueva. O sea, que realmente si la idea es proyección a la nueva, estaríamos cercando a... Estaríamos cercanos al 90%. Sí. Para entender
¿Cómo son, ¿no?, estas residencias por dentro? Entiendo que nos tenemos que imaginar, ¿no?, una habitación tipo hotel con unos amenities, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es. Tenemos varios tipos de habitaciones. Hay algunos elementos que son comunes a todas las residencias de estudiantes, ¿no? Que son, pues tienen unas zonas comunes pues, para ver televisión, para ver película, para jugar al futbolín, para socializar, pues bastante lujosas, casi pues, como las de un hotel probablemente. Todas tienen gimnasio también, todas tienen una zona con lavadoras y secadoras, y luego tienes tu habitación, ¿no? Y las habitaciones tenemos varios tipos. Tenemos estudios individuales con tu baño y tu cocina dentro, que es un poco el estándar al que está yendo el mercado y que funciona muy bien para la gente que valora mucho la privacidad. Pero luego tenemos un modelo también que me parece súper interesante, sobre todo para chavales jóvenes que cambian de ciudad y que tienen que conocer gente, que es lo que llamamos tudio o tridio, ¿no? Y esto te lo tienes que imaginar como un mini apartamento. El tudio es un apartamento con una zona común donde tienes un baño y una cocina y una especie de salón de estar, y luego tienes dos habitaciones privadas, cada una con su ventana, con su armario, con su zona de estudio, con su mesa, etcétera, para que puedas estudiar. Y el tridio es lo mismo, pero tienes una zona común con dos baños y una cocina y luego tres habitaciones dentro de ese mini apartamento. Este concepto funciona muy bien porque tiene lo mejor de los dos mundos. O sea, tienes tu habitación privada donde acostarte sin que nadie te moleste, donde estudiar sin que nadie te moleste, pero al mismo tiempo tienes una zona común donde interactúas mucho con otros chavales, ¿no? Con lo cual te sientes muy acompañado. O sea, al final, cuando tienes 18 años y cambias de ciudad, hay momentos duros, hay momentos que echas de menos a tus padres, a tu casa, a tus amigos, y entonces estar acompañado, ver cada día a esa persona con la que generas unos vínculos importantes, pues es muy importante. Entonces tenemos estos dos tipos de habitaciones. Pero sí, el nivel ahora mismo en España de las residencias de estudiantes nuevas, parecen hoteles, o sea, son pues muy lujosas, son sitios donde apetece mucho quedarse a vivir, la verdad. Sí, la verdad es que los acabados son increíbles, ¿no? Vale, vamos a pasar a la parte de digital, ¿no? Una pregunta que puede beneficiarnos muchísimo a nosotros o no. En el año 2026, Stephouse podría existir sin marketing digital. No, claramente no. Claramente no, porque necesitamos el digital para captar leads, para captar nuevos clientes, ¿no? O sea, nosotros somos una marca que le damos muchísima importancia a lo no digital, al offline, o sea, a la relación que tienen, a la experiencia de usuario, pues la relación que tienen los recepcionistas y el director con los chavales, que los conoce por su nombre, todo eso es fundamental, ¿no? Para que renueven, etcétera. Pero al final, para la captación de nuevos estudiantes es muy importante. Existe el word of mouth y para nosotros será cada vez más importante a medida que la marca tenga más reconocimiento y la gente nos conozca más, pero incluso las marcas que llevan 30 años en el mercado necesitan invertir en digital. O sea, al final, cualquier padre en un pueblo de Extremadura que está buscando una residencia en Barcelona o en Madrid, lo primero que hace es entrar en Google o en ChatGPT y buscar mejor residencia de estudiantes en Madrid, ¿no? Y ahí tienes que estar y tienes que ser capaz de explicar muy bien en qué te diferencias de los demás y por qué eres la mejor opción. O en ChatGPT, ¿eh? Luego hablaremos de esto. Genial. A nivel de generación de pipeline, ¿no? ¿Cómo captamos clientes? ¿Por qué canales? Bueno, nosotros hacemos muchísimas cosas, evidentemente, ¿no? O sea, vamos a ferias educativas, pues como Aula, como el Saló de l'Ensenyament, y damos publicidad y la conversión de eso es muy baja. Estamos en plataformas, lo que en hotel sería Booking.com, en plataformas especializadas en captar estudiantes. Hay muchísimas, Housing Anywhere, Student.com, Uniscopio, etcétera. No hay una agregación tan grande como podría haber en Real Estate, Fotocasa, Idealista, o como podría haber otras, ¿no? Exacto. No, es mucho más atomizado y no han conseguido tener tanta importancia. O sea, son importantes para rellenar huecos y te pueden estar dando un 5 o un 10% de la ocupación quizá, ¿no? Pero en hoteles, por ejemplo, que en Azora trabajamos mucho, pues probablemente las OTA suponen el 60% del total de clientes. Aquí es mucho más bajo, ¿no? Eso puede que en el futuro sea más importante, pero nuestra fuente principal de captación de clientes son, por un lado, la renovación de los chavales que ya tenemos, que siempre aspiramos a que renueve el 50%, y luego, en primer lugar, te diría, pues claramente el marketing digital, ¿no? Y ahí hacemos pues SEO, hacemos SEM, y estamos intentando hacer también ChatGPT, como decías antes, ¿no? Decías un concepto importante que es la recurrencia o la renovación, ¿no? Al final esto afecta, cuando vas a calcular los costes de adquisición, tienes que mirar como el lifetime value, ¿no? ¿Cuánto me dura un cliente?
dices que el 50% llega a renovar, pero claro, entiendo que tiene un cap, ¿no? El estudiante tiene una vida útil. Sí, mira, normalmente los estudiantes están 2 años con nosotros. Al principio hace 10 años estaban 1,5 probablemente, ¿no? Vale. A medida que es más difícil encontrar pisos y que el precio de los pisos ha crecido tan a lo bestia como hemos visto que está creciendo, pues los chavales se están quedando cada vez un poquito más de tiempo con nosotros. Pero es verdad también que luego se van de Erasmus, que hacen muchísimas cosas, ¿no? Y que llega un momento, a nosotros nos parece que la diferencia de 3 años que existe entre un chaval de 18 y uno de 21 no es nada, ¿no? Pero para ellos es un mundo, porque en porcentaje de su vida es muy importante. Entonces, todo tiene un ciclo. Lo normal es que los chavales se queden entre 2 años y 2 años y medio con nosotros, ¿no? Depende mucho de la carrera. Los chavales que estudian carreras técnicas suelen quedarse más tiempo, algunos se quedan toda la carrera, estudian mucho más, etc. Los chavales que estudian comunicación audiovisual o que estudian ADE y tal, acostumbran a irse un poco antes, ¿no? Pero de media estamos en torno... ¿Qué? Bueno, ¿Sabéis? yo creo... ¿O lo intuís? Yo creo que necesitan menos horas de estudio y bueno, les da por experimentar más en un piso, etcétera, cosas de los este estilo, ingenieros ¿no? se quedan más Los tiempo. ingenieros y los médicos se quedan muchos toda la carrera porque lo que quieren es un sitio donde todo sea fácil y puedan estudiar muchas horas al día, ¿no? Entonces, ya te digo, la media más o menos está en 2 años, 2 años y medio y es muy importante pues conseguir retenerlos, ¿no? Nosotros... Cada lead que captamos a través de anuncios en Google o en Meta nos cuesta en torno a los 70 euros y por tanto es un coste muy importante, porque estoy hablando del coste del lead, no del coste no del del CAC, cliente. ¿no? Claro, el cierre del lead. Eso es. Luego lo otro es mucho más importante porque estamos ahora mismo en un 15 o un 16% de conversión. Claro. Entonces, para nosotros conseguir esa recurrencia, esa fidelización de clientes, bueno, pues trabajamos mucho la experiencia de cliente. Para nosotros el director tiene que ser alguien que conozca a los chavales, que conozca a sus padres, que tenga una relación muy viva con ellos, ¿no? Y luego hacemos un montón de actividades, ¿no? Tenemos un programa que se llama Step Forward, donde organizamos torneos deportivos, intercambios de chavales entre una residencia y otra, porque esto les encanta. Ver otra residencia de la misma marca en otra ciudad les encanta. Y hacemos viajes a la nieve, a esquiar, a parques temáticos para que se acaben de conocer. Queremos siempre darles pues, muchas oportunidades para interaccionar y para socializar, ¿no? Y nos gastamos al año... Pues yo te diría que aproximadamente el doble en esas actividades de lo que nos gastamos en marketing digital. O sea, en marketing digital creo que en 2025 nos gastamos alrededor de 160.000 euros. Este año próximo nos vamos a gastar algo menos, nos vamos a gastar unos 100.000, pero en actividades nos gastamos 250 o 300.000 euros. Porque cuando los llevamos a un parque temático les pagamos el 50%, cuando los llevamos a esquiar les pagamos el 50%. O sea, intentamos darle mucho valor, ¿no? En uno de los últimos talks hablábamos de la conversión, ¿no? O del ROAS de proyectos de real estate, flex living. Veo que en residencias de estudiantes también es súper bueno. Si lo vas a pensar, coste CPL, ¿no? 70 y pico euros, cerráis un 15%, estamos hablando de un CAC aproximado de 500 euros, ¿no? Sí. Pero 2 años, ¿no? O sea, el lifetime value aquí igual estamos hablando de más de 20.000 euros, no lo sé. Sí. O sea, tiene unos retornos súper buenos, ¿no? Parece que el marketing digital para real estate o para residencias es como... O de lead generation es más aburrido que el de e-commerce, pero da unos retornos buenos. Evidentemente tienes que tener una infraestructura detrás, un buen activo, pero que a nivel de performance de marketing los resultados son buenos. Bueno, desde mi punto de vista tenemos una ventaja y es que... Este no es un producto de consumo impulsivo como muchos e-commerce, ¿no? O sea, yo, pues no sé, de repente estás mirando camisas y pues son 60 euros o lo que sea y a lo mejor te pilla un día tonto y le das a comprar y ya está, ¿no? Que hay una reflexión, ¿no? Aquí hay una reflexión, o sea, aquí el tiempo que una persona tarda en tomar una decisión, pues seguramente está más cerca de los 3 meses que de la semana, ¿no? Entonces tú primero eliges la universidad. O sea, primero eliges la universidad en una ciudad concreta, luego buscas todas las residencias de estudiantes que hay más o menos próximas a su universidad y analizas los precios, analizas pues la calidad de los acabados, el tamaño de la residencia, un montón de cosas. Y cuando lo tienes muy claro, pues normalmente llamas, pides esa información. Normalmente intentamos que cierres una visita. O sea, cuando antes te hablaba de que nuestro ratio de conversión es de en torno al 15%, lo que sabemos es que de las familias que cierran una visita a la residencia, ese ratio de conversión se duplica y se va al 28 o al 30. Los que vienen presencialmente, ¿no? Sí.
Sí, cuando visitas la residencia te sueles quedar, porque conoces a la directora, las residencias están muy bien, la directora o el director te explica, te da confianza, te da su teléfono. Normalmente pedimos que la visita la haga la directora y un estudiante que ya está allí, con lo cual se montan como dos grupitos, el chaval nuevo que se queda con el residente y le pregunta las cosas que le interesan de verdad, y luego el padre que habla con la directora. Eso lo organizamos muy bien y la verdad es que es un producto muy bueno y entonces funciona, ¿no? Pero sí, efectivamente, o sea, para nosotros es muy importante porque incluso a nivel económico es muy rentable, claro. Te voy a preguntar acerca de qué pasa después del lead, ya me has dicho una parte, ¿no? Pero la complejidad a veces, ¿no? El por qué no se entiende marketing con ventas es porque, ¿no? Ventas dice que marketing no genera leads de calidad y marketing dice que ventas no cierra, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso como más por steps, ¿no? Que se hacen en Stephouse? Primero hay unas campañas, ¿no? Tráfico, que sea. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos unas campañas en distintos canales, ¿no? SEM, Meta, cuando vamos a ferias educativas, o sea, cualquiera. Hay gente que llama directamente a la residencia. Entonces, todos esos potenciales leads lo que hacen es entrar en nuestro CRM, ¿no? Y tenemos un equipo de 3 personas que explotan ese CRM. ¿Y cómo lo explotan? Bueno, pues cada lead que entra intentamos contactar con él vía telefónica. Si no lo conseguimos, porque a veces llamas por teléfono pero no te lo coge nadie, ¿no? Bueno, pues a la tercera vez lo que hacemos es le enviamos un correo electrónico donde le sugerimos que cierre una visita, le damos información sobre precios, le damos información general sobre la residencia y hacemos un cierto seguimiento. No queremos ser muy intrusivos, por lo que te decía antes, ¿no? Este no es un negocio en el que tú puedas convencer a alguien para irse a tu residencia a través de un email o a través de una llamada rápida, ¿no? Es un proceso mucho más reflexivo. Entonces, si alguien no te contesta los mails o no te quiere coger el teléfono, es porque ha tomado otra decisión. No sois muy agresivos. Intentamos no ser muy agresivos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos una serie de automatizaciones en nuestro CRM, pues que te marca cuando tienes que llamarlo, que te marca cuando hay que enviar un mail si no te ha contestado la llamada y cuántas veces tienes que insistir hasta que finalmente descartas ese lead, ¿no? Entonces, eso lo hacemos muy bien y luego tenemos pues un equipo que no es un call center al uso, es un equipo de comerciales que conocen muy bien las residencias, que han estado trabajando en recepciones de residencias y que saben cuáles son los pains, ¿no? Los dolores de las familias cuando hablamos de este producto y que por tanto te acompañan en todo ese proceso de decisión, ¿no? Llegamos a hacer visitas virtuales, ¿no? Con el director y una videoconferencia si la familia vive fuera de España y no le viene bien. Hay posibilidad de verlo. ¿Cómo se transacciona? O sea, el punto final, el deal, que es online, les mandáis un enlace, es off, es como... Sí, esto sí es súper importante. Hace 10 años te enviábamos por fax, claro, ¿no? Un contrato, enviabas por fax, etcétera. Ahora no, ahora a través de nuestra página web está conectada al PMS y te permite firmar el contrato, pagar la fianza y todo es absolutamente digital. A nivel de marca, que hemos hablado, ¿no? Has hecho algunas acciones puntuales y tal, pero aparte de... Ya has hablado muchas cosas, ¿no? A nivel interno, de experiencia, pero más de impacto de marca. Somos Stephouse, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Más de brand awareness. Sí, mira, yo la verdad es que soy un poco kamikaze en esas cosas. Yo trabajo bastante en marketing, pero siempre muy centrado en conversión, ¿eh? O sea, a mí me gusta más la parte de ventas. Cuesta, ¿no? Cuesta, ¿no? Claro, yo lo que quiero es que alguien... te convierta, ¿no? Claro, que me firme un contrato y tal, ¿no? Entonces siempre me cuesta gastar dinero en campañas de reconocimiento de marca, ¿no? Pero el año pasado tuvimos que hacerlo, nos vimos obligados porque éramos una marca nueva y que salimos al mercado en el momento en el que además estaban ya cerrando las ventas. Este es un sector que entre abril y julio cierras el 80% de las ventas para septiembre. ¿No? Que te tienes que preparar para... Eso es. Entonces, si pierdes esa ventana de oportunidad, estás muy fastidiado. Entonces, tuvimos que hacerlo todo de golpe. Claro, no nos conocía nadie. Nosotros no teníamos ni los letreros con el nuevo nombre puesto en los edificios. Teníamos la marca antigua, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer esto muy rápido. Entonces, lo que hicimos fue arrancar con muchas campañas de SEM en la parte alta del embudo, o sea, en el de reconocimiento, no tanto en el de conversión. Y luego, además, por primera vez en mi vida, hicimos una campaña offline. On-off, ¿no? Sí, bastante potente, que lo que hicimos fue inundar las estaciones de AVE de España porque pensamos... Oye, una familia que paga 10.000 euros por la residencia de su hijo es una familia que seguramente viaja y va de vacaciones a sitios, ¿no? Entonces, en Semana Santa y en verano, pues intentamos coger todos los nodos de comunicación que se nos ocurrían para poder poner nuestra marca, ¿no? Y pues pusimos en estaciones de AVE, en estaciones de autobuses de ciudades pequeñitas, porque
Otro de los problemas que tenemos es que nuestros clientes vienen de muchísimas ciudades y muchísimos pueblos de España. La capilaridad, ¿no? De hacer llegar... O sea, de repente te sacas el listado de ciudades de donde viene nuestra gente y nunca te salen más de 10 o 15 chicos por ciudad, porque los de Madrid estudian en Madrid, los de Barcelona estudian en Barcelona, pero nosotros buscamos los chavales de un pueblo pequeñito de Albacete que va a estudiar a Madrid. Claro. Y entonces está muy atomizado. Entonces intentábamos encontrar nodos de comunicación y nodos de transporte donde poder anunciarnos, ¿no? Y bueno, creo que nos salió muy bien. Pero el gran problema que tienen esas campañas y que no tenéis vosotros cuando hacéis digital es que es muy difícil de medir. Entonces, por eso a mí me gusta más el digital. Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? También es complejo cuando haces awareness en digital, ¿no? Medir la conversión. Así como sí que tenemos más datos, pero como la fecha de conversión, ¿no? El lifetime value es un poco más largo, es difícil con GA4 y tal medirlo, ¿no? Puedes hacer muchas campañas digital en awareness, pero luego ver la conversión. Pero sí que estamos viendo muchísimo en bajadas en los costes de adquisición, ¿no? Es decir, oye, yo no soy capaz de ver la trazabilidad de esta campaña, pero no sé por qué en 2025 tenía un CAC, me invento estos datos, no son vuestros, de 500 y ahora lo tengo de 430 y no soy capaz de entender, tampoco he hecho una mejora muy heavy en el proceso y eso... la marca al final afecta muchísimo. O sea, alguien que te conoce, tú puedes recibir un lead de alguien que ya te conoce o de que no te conoce de nada, ¿no? La conversión no tiene nada que ver. No, ¿Cómo es te completamente distinta. Búscalo, ¿no? Claro. Un día te viene el AVE, el otro día te viene Meta. Hombre, y hay una cosa muy tonta al ver, ¿no? O sea, yo cuando tú haces una campaña, incluso en la parte de alta del funnel, ¿no? Muy de awareness, ¿no? Cuando tú haces una campaña en digital, al menos sabes cuánta gente ha clicado. Los impactos. Claro, entonces, bueno, luego a esta gente le interesarás o no, pero por lo menos ha tomado la molestia en hacer un clic y en robarte 20 céntimos. ¿no? Pero cuando yo pongo un anuncio en una estación de AVE, bueno, yo me tengo que creer cuando me dicen que lo ha visto 7 millones de personas, pero yo no sé cuántas lo han visto ni cuántas estaban mirando. Sé que ha habido 7 personas en ese lobby de la estación, pero no sé cuántas me han mirado. Entonces, bueno, es más difícil, claro. Ahora se intenta, en vallas quizá no tanto, pero en MUPIs y tal, meter QRs, ¿no? Pero sobre todo llamando a una transacción. Si solo es marca, ¿no? Pero metiendo QRs en nosotros teníamos QRs, pero es un 0,0001%. Absolutamente. Muy bien, súper interesante. Yo, mira, a veces pensé en no poner el QR porque no quería decepcionarme. O sea, el problema, claro... No querías ver el número, ¿no? Claro, el problema, o sea, yo si metes QR, te obliga a medirla. Claro, te obliga a medirlo y yo sé que el dato me va a decepcionar. Claro. Yo uso mucho el AVE. Yo cuando estoy en un lobby, en una estación de AVE, no estoy con el QR. Estoy sacando el billete para entrar. No quiero, o sea, tengo las manos ocupadas, tal. Es muy complicado. Entonces, quizá me he quedado con el nombre de la marca y cuando ya me siento en el vagón, lo busco. Pero meterme a lanzar el QR me parece un poco complicado. Pero es lo que tú dices, si lo tienes, lo tienes que medir. Y si lo mides y el resultado es bajo... ya no vuelves a... Claro. Es lo que pasa con el branding. Pero sí que tiene impacto. ¿Hacia dónde va el negocio de las residencias de estudiantes? Bueno, yo creo que va a un negocio... Bueno, ahora todo es flex, ¿no? O sea, igual que hace unos años todo era Smart y había Smart TV, Smart Rental, Smart de todo, ahora todo es flex, ¿no? Nosotros en Azora, que tenemos mucho negocio inmobiliario de alojamiento más largo, más corto, para jóvenes, para tercera edad, para todo, pues lo estamos viendo, ¿no? Todo el mundo, la gran tendencia es el flex living, ¿no? Esto, en cierto modo, está aplicando también a Student Housing. Cuando yo empecé a trabajar aquí, directamente solo cerrábamos contratos de 10 meses. Yo no admitía a nadie que quisiera estar menos de 10 meses porque es más complicado de gestionar y siempre te quedan espacios libres y tal, ¿no? Ahora nos damos cuenta que cada vez más la gente quiere estancias pues mucho más a medida, ¿no? Bien porque se van de Erasmus, bien porque... O un curso no intensivo, un curso de 4 meses. Cada vez vienen más extranjeros a estudiar a España, normalmente en grupos organizados con universidades americanas que tienen calendarios distintos. Los americanos el 22 de mayo ya están fuera, se acaba su año escolar. Bueno, yo creo que va por ahí, ¿no? Nosotros, cuando yo estaba en Resa, teníamos aproximadamente un 85% de estudiantes nacionales y un 15% de extranjeros. Y ahora estamos probablemente en un 65 internacionales, o sea, un 65 nacionales, 35 extranjeros, ¿no? Eso nos obliga a ser más flexibles en todo, ¿no? En las comidas que damos, en la duración de los contratos. Entonces, eso va por ahí seguro. Y luego, ¿por dónde me gustaría a mí que fuera? A mí me gustaría que se tecnologizara, es una palabra un poco rara, pero que la tecnología tuviera cada vez más importancia, ¿no? O sea, el PMS que hablaba, ¿no? De que en travel está súper tal, ¿no? Esta es una industria todavía pequeña, todavía está empezando
y no tenemos las herramientas de gestión digitales que a mí me gustaría tener, ¿no? Yo lo comparo con los hostels en los que también trabajo y los PMS, los CRMs, o sea, todo está hecho mucho más a la medida y te facilita muchísimo las cosas a nivel de medición, a nivel de experiencia de usuario, de UX en la web, de todo, ¿no? Entonces yo me gustaría que fuera por ahí. A medida que vamos creciendo, yo creo que eso va a mejorar. A nivel de... Bajando un poco más al concepto de plataforma, que antes hemos hablado, ¿no? Cada vez la movilidad es más internacional. Entiendo que los grupos grandes, ¿no? O medianos o grandes como vosotros, con capacidad de inversión, tienen un futuro mucho más, ¿no? Optimista, porque podéis crear un concepto de plataforma. Hoy estudio en Madrid, pero luego quiero hacer un máster en Lisboa y luego en Milán, ¿no? Sí, efectivamente. Va a haber claramente una concentración en el sector. De hecho, ya la está habiendo. O sea, ha habido operaciones en los últimos meses, ¿no? de compra bastante grandes ya de compañías potentes, ¿no? En España incluso, ¿no? Y a nivel internacional. Yo creo que eso es muy importante por todo lo que tú estás diciendo, pero tiene a veces una limitante importante y es el capital partner que hay detrás del operador. O sea, hay muchas compañías, yo antes trabajaba también en Greystar, una empresa americana, otro gestor de inversiones muy potente, que trabaja para varios capital partners, de repente, me invento, el Fondo Soberano de Abu Dhabi y el Fondo Soberano de Noruega. Aunque los dos tengan residencias de estudiantes que opere Greystar, me lo invento, esto no es un... La tesis de cada uno es diferente. Exacto, la ¿no? tesis de cada uno es diferente y cada uno quiere su propia marca, con lo cual tú tienes equipos, o sea, tú como Greystar operas residencias estudiantes para dos capital partners distintos, pero con marcas distintas y con equipos distintos, ¿no? En nuestro caso no va a ser así, o sea, cuando hablamos de ir a todo el sur del Mediterráneo, vamos a ir con el mismo capital es un partner consolidado. Y por tanto, un poco nuestra apuesta es generar esta plataforma, ¿no? Muy bien, oye, súper interesante la conversación. Me gustaría, si no tienes nada más que añadir, acabar la conversación con una pregunta que nos gusta hacer mucho, es acerca de aprendizajes, ¿no? A veces no es fácil, sobre todo enfocado en marketing digital, en toda tu trayectoria, porque no solo has hecho marketing, al final es una posición más de manager y de negocio, pero sí que cosas que has visto, ¿no? De manera reiterada en marketing y dices, por aquí no, o gente que está empezando un proyecto parecido o similar. Una recomendación que puedes decir, ostras, tienes que enfocarte de esta manera o esto no lo hagas. Cualquier cosa que pueda ayudar a alguien que esté en una posición de montar un pipeline, de montar... Claro, mira, yo en este sector en el concreto, yo creo que aplica casi a todos, ¿no? Pero en este es especialmente importante. He visto varios errores potentes, ¿no? O sea, en España en los últimos 5 o 6 años han venido muchísimas compañías operadoras internacionales a hacer negocios de residencias de estudiantes y bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? El Lost in Translation, ¿no? Llegan aquí de Londres, por ejemplo, con un tipo de cliente completamente distinto, con copy-paste del modelo y no funciona. Claro, hacen copy y no funciona, ¿no? O sea, en Londres, por ejemplo, pues no hay pensión completa, o sea, en las residencias no suele haber comida, como mucho ponen un bar y funciona como un bar normal, tú pides tu menú. Aquí en España, pues en muchos sitios es muy importante que puedas dar pensión completa todos los días de la semana a los chavales porque la gente está acostumbrada a eso, ¿no? Entonces esto lo pierden. Luego están acostumbrados a recibir estudiantes internacionales de todo el mundo con una capacidad adquisitiva brutal y vienen a España y ponen unos precios completamente locos y el primer año pues tienen la residencia al 15%, ¿no? O sea que el Lost in Translation sigue siendo muy importante, sobre todo si quieres hacer, como hablábamos antes, una plataforma que abarque varios países, ¿no? Entonces, este es fundamental. Y bueno, luego hay algo que yo he aprendido también a tortas, ya intuía que iba a ser así, pero evidentemente fue muy duro, que fue, como te he explicado antes, arrancar el proceso de comercialización al mismo tiempo que cambiábamos la marca. Esto complica mucho las cosas porque tienes que acelerar mucho. ¿Eso qué nos supuso este error? Pues nos supuso sobre todo que pusimos mucho foco en SEM, porque queríamos convertir. Porque comprar tiempo, ¿no? Claro. Y entonces gastamos más de lo que teníamos que gastar probablemente, que está bien gastado, porque necesitábamos esa notoriedad de marca. Pero en nuestro caso dejamos un poco de lado, por culpa mía, el posicionamiento SEO, ¿no? Y ahora es un poco el gran objetivo para este año, ¿no? O sea, ser mucho más consistentes en SEO, crecer muy deprisa en SEO, porque al final todo lo que consigamos crecer en SEO van a ser ahorros de coste en SEM para el año que viene, ¿no? Entonces esto, bueno, es un error que yo tenía claro que iba a ser así, pero que creo que no tenía otra opción para hacerlo, ¿no?
Bueno, más que un error, es un tema de estrategia, ¿no? Sí. Si quieres comprar tiempo y quieres conversión inmediata, solo hay un canal, ¿no? El Claro, SEO sí que es verdad que lo puedes empezar a trabajar el año pasado y este año ya tienes algo de frutos, pero bueno, SEO y GEO, ¿no? Ahora que también Bueno, tenemos no, que, claro, claramente. que empezar a hacer cosas. Oye, nada, mil gracias por haber venido. Espero podamos repetir el episodio dentro de un año. Nos cuentes un poco, ¿no? Esta plataforma, cómo va y estos nuevos centros, cómo performan. Y nada, oye, mil gracias, Carlos. Seguro que sí, no, gracias a ti por invitarme, un placer. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que estamos encantados con vosotros. La verdad es que nos habéis ayudado mucho. Y bueno, antes me preguntabas que si podríamos existir sin marketing digital. Sin marketing digital seguro que no podríamos existir. Sin vosotros quizás sí, pero nos costaría bastante más. O sea, que esto lo vamos a cortar de la conversación. Pues nada, oye, te agradezco todo y nos vemos pronto. Muy bien, gracias Albert. Gracias a todos.